Hola queridos amigos de Tiempos serán tiempos. Tiempos serán tiempos. ¿Cómo me gusta este nombre de programa? Porque da entrada a todo. Cabe lo presente, lo pasado aunque sea de antes de ayer, porque ya pertenece a otros tiempos. No cabe el futuro, pero el futuro lo vamos haciendo nosotros día tras día en este programa. Bienvenidos, me encanta teneros ahí. Hoy empezamos de una manera esotérica, espiritual, transgresiva. Creo que es perfecto para el día de hoy. ¿Por qué? Porque está con nosotros una vez más Ana Adame. ¿Cómo estás, cariño? Hola, Elena, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Encantada de estar contigo. Me encanta porque es que además son cositas que nunca, no es normal. Los temas que tratamos contigo en el programa o cuando tratamos contigo personalmente, cuando coincidimos en algún lugar, no son temas que habitualmente puedas hablar con otras personas, con muchas, con contadas, pero te dicen enseguida, ¡guau! Porque es un tabú, es un tabú. Tú estás loca, pero yo creo que no, hay que estar abierto a todo, absolutamente, porque es que esta vida y este ser humano es tan grande, hay una totalidad tan inalcanzable, todo por estudiar, todo por saber. Así es. Y por eso a mí me encanta hablar contigo. Muchísimas gracias. Pero vamos a cumplir con lo que dijimos en el anterior programa, ¿vale? Sí. A quitar a las personas ese tabú. El miedo y ese tabú, porque por el tabú vamos con miedo, eso es. Me incluyo yo también, eso es. Para hacer la terapia regresiva, que yo creo que es una forma de sanar mucho más rápido tu alma, ¿no? Y te va a favorecer para seguir evolucionando. ¿Cómo se produce ese encuentro contigo y con una persona que va a hacer esa terapia? Fíjate, hay que quitar lo que tú decías, ese miedo. Esto es la terapia regresiva es una parte de la terapia transpersonal. Tú vas a un psicólogo y haces una terapia conductista y hablas de tu vida presente. Sí. Aquí lo que haces es que no solo hablas de tu vida presente, sino que vas hacia atrás, hacia otro tipo de vidas, hacia vidas pasadas. ¿Cómo se realiza? Pues como una sesión normal y corriente. Tú llegas a la sala, tú te sientas o te tumbas y a través de una meditación suave y guiada, con respiraciones, como cuando vas a hacer yoga, lo mismo. Entonces yo te voy guiando y te voy introduciendo por ese viaje que tu alma necesita sanar. Entonces tú vas adquiriendo esos recuerdos y vas sacando esos recuerdos a tu consciente para sanarlos. Entonces es una terapia donde yo hablo contigo, te guío, pero quien realmente sanas eres tú, pero no es nada más. O sea, no es ninguna magia como hablábamos el otro día. Sencillamente es que tu alma tiene mucho que sacar, tu inconsciente sale al consciente y es donde sanas todo aquello que ni recuerdas. ¿Y cómo llegas a ese punto? Porque a través, vale, de respiraciones, de tu voz que te va guiando, pero ¿en qué momento y por qué se produce la desconexión del aquí y ahora para meternos al interior de tu mente y ir al pasado, regresar al pasado? Es que la terapia regresiva, como te digo, hay que hacerla despacio. La gente piensa que vas a hacer una terapia regresiva, te haces así, pumba, y ya recuerdo. No. Esto es un proceso terapéutico. Entonces, hay que ir muy despacio, poquito a poco, son sesiones que se hacen cada 15 días y entonces, bueno, pues vamos despacio. ¿Cuándo llegas a ese momento? Cuando tu alma está preparada para recordar. Entonces, o sea, que si no recuerdas en ese momento no es ningún fracaso. No, en absoluto. No digo para la terapeuta, sino para ti. No, es que de hecho tienes que pasar algunas sesiones para poder llegar a esos recuerdos. Ah, yo pensé que era... No, es que la gente piensa eso, que es magia, no es magia. Que te metías por un sistema, digamos, lo que llamamos nivel alfa, y a partir de ahí el subconsciente empieza a trabajar. Depende de la persona. Hay personas que en 2 sesiones consiguen llegar a ese nivel y hay personas que se tienen pues, 5 o 6 sesiones, depende de cada uno. Por eso cada alma es un proceso, cada alma hace un camino. Y vuelvo a repetir, es una terapia transpersonal. Entonces, como tal, lleva un proceso. Habrás visto, bueno, habrás vivido situaciones muy diversas. Supongo que algunas personas se habrán noqueado, habrán sentido un crack
en su interior se habrán, ¿cómo decirte?, se habrán venido abajo, habrán llorado, se habrán emocionado, se habrán despertado de todo esto al presente felices. ¿Qué situaciones se suelen producir? Supongo Muchísimas, que dispares, ¿verdad? muy dispares, claro. Pero sobre todo, lo bueno de esta terapia es que hay personas que llevan en tratamiento durante años, y yo no digo que la terapia psicológica conductista y tradicional sea mala, al contrario, o sea, me parece que esto es un complemento. Hacerla todos. Esto es un complemento más, ¿vale? Otro miedo, que hay otro tabú, te crees que ya Claro, que estás mal de la cabeza. No. Y el psicólogo es una forma de sanar otra parte de tu cuerpo. Totalmente. Lo que pasa que aquí, a través de unas técnicas, que lo que te digo, a través de la meditación y a través de ese camino que yo te voy guiando, consigues llegar a recuerdos que en una terapia tradicional no. ¿Pero por qué? Porque nos vamos hacia atrás. Claro. Porque no nos quedamos solo en tu vida de Elena, ahora, sino que consigues recordar que hay algo más, que tu alma tiene y que tu alma sabe y que lo tienes que sacar. Sí. Pero con tranquilidad, o sea, no se hace de así, no, rapidito, no. Esto es una terapia con tranquilidad, con tiempo. Yo creo que lo más importante, y yo como lo pienso experimentar contigo, lo más importante es ir con toda la mente abierta, totalmente, relajada, confiando en que eso es muy bueno para ti y sobre todo confiar en la persona que te lo va a hacer. Ver sus valores, confiar y lanzarte. Yo me pienso lanzar, ya te lo digo pues desde aquí. Encantada cuando tú porque quieras. Luego vas a saber todos mis secretos, pero aquí no vengas a contar mis secretos, porque entonces ya la armamos, bueno. Por eso es que la terapia regresiva regresas a tu presente, a tu pasado, y entonces puedes ir a tu adolescencia, a tu infancia y a otras vidas pasadas. Yo voy a intentar llegar a otras vidas. Seguro. Qué interesante. Seguro que llegarás, seguro. Muchísimas gracias. Gracias. Nos quedamos otra vez con una parte cultural necesaria de la vida. Gracias, Ana. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, es una suerte tremenda contar con ella. Bueno, pues continuamos con el programa. Un poco así como melancólica, me pasa a veces. No en Tiempos serán tiempos, que es un programa optimista, pero sí en mi vida. Me di cuenta de que el tiempo vuela, era una velocidad de vértigo. Pasan los días, sobre todo a mí, cada vez se me hacen más cortos. La vida se pasa en un pispás, no sé si ha sido ayer una cosa, hace 10 años, se junta el pasado con el presente, pero hay algo que, aunque pase deprisa, prevalece siempre, que es la memoria, las sensaciones, la cultura, la música, todo lo que hemos ido viviendo a través de nuestros años, si realmente hemos comunicado con ello. Eso no se borra nunca. Sobre todo la música de los 60, 70, no es que lo diga yo, es que lo dice muchísimas generaciones, iba a decir toda una generación, pero creo ya que lo dicen hasta 3 o 4 generaciones. La música de los 60, 70 se ha convertido en un arte y yo creo que es una medicina saludable, vital, para vivir, seguir cantando, seguir bailando, seguir ilusionándonos y seguir viviendo. Entonces yo creo que hoy soy un poquito egoísta porque he traído al programa como invitado especial pues, a uno de los solistas en este momento de un grupo de lo más potente que hemos tenido en este país y que ha hecho rejuvenecer, ya siendo más mayores, otra vez a muchísimas personas, llenos de éxitos, llenos de vocación, de trabajo y de fuerza. Fórmula Quinta,
Paco Pastor. Vaya presentación, me pasas a sacar los colores. Pero no, es que se queda corta. No. Sí, No, se queda corta, porque la verdad, sois muy importantes. Sí, la verdad es bueno, es que hablabas de la importancia de la música y de los recuerdos y de lo bien que se lo pasa a uno, porque en cualquiera de los casos, la música, como todas las artes, pues son profesiones vocacionales. Y entonces cada uno, la verdad es que las disfruta y muchísimo. Y ese ha sido nuestro caso, ¿no? Nosotros tuvimos la fortuna de funcionar muy bien desde casi el principio, digo casi porque... Sí, luego entramos en profundidades. Y luego, pues la verdad es que también desarrollé otras actividades que no tenían nada que ver con la música, sí. y que al final, al final he vuelto a la música, porque es donde realmente se hace feliz a la gente. Es una cosa que siempre, yo creo que el veneno que tiene para el artista es cuando te das cuenta que tus canciones, que tu música crea felicidad. Y entonces es que no hay profesión más bonita, claro, ¿no?, que crear felicidad. Sí, y eso sí, es lo que hacemos. Es verdad. Y de los comienzos de Paco Pastor, ¿dónde naces, Paco? ¿De dónde eres? ¿De Madrid? Bueno, yo nací en Madrid, además llevo una mezcla de sangre muy curiosa, porque llevo por una parte sangre andaluza, por parte de mi padre, y el resto de la familia riojana. Entonces bueno, son dos mezclas distintas, pero yo nazco en Madrid, crezco poco, porque la verdad es que tampoco, pero vamos, he crecido en Madrid y he vivido en Madrid toda mi vida, ¿no? Y desde el principio la vocación, ese momento tan importante que empiezas a descubrir en todas las profesiones, en todas las carreras, esto quiero ser. Bueno, ¿Qué tienes en tu entorno para que esto se desencadene? Bueno, verás, a mí la música es curioso porque me entró desde muy joven, ya en el colegio. Empecé en la escolanía del colegio, con lo cual pues ya empecé a tener relación con ella, ¿no? Pero bueno, lo hacía como un entretenimiento, te estoy hablando cuando tendría yo pues 8, 9, 10 años, ¿no? Lo que llamaban entonces las voces blancas. Sí. Luego me apunté a la tuna y aprendí a tocar la bandurria, entonces tocaba la bandurria. Pero realmente lo que a mí me empezó a llamar la atención y lo que dije, yo quiero hacer esto, pues fue con el dúo dinámico, cuando empezaban Manolo y Ramón, con aquellos 15 años, Tiene mi amor, bueno, y todas esas canciones. Yo me acuerdo que iba solo cantando por la calle y cantando las canciones del dúo de aquella época, y me imaginaba en un escenario como ellos, ¿no? Y luego ya la gota que colmó el vaso en ese sentido fue que muy cerquita de donde yo vivía, que vivía en Cuatro Caminos, ensayaba un grupo que serán Los Continentales, que me estoy remontando. ¿Qué amigos tenemos dentro de Los Continentales? Claro. Qué barbaridad, qué buenos eran. Increíbles. Y ellos ensayaban muy cerquita de mi casa, en un edificio que estaba en construcción, y en el sótano, que ya estaba hecho, pues ellos ensayaban. Y me dejaban, yo con pantalón corto, ir a verlos ensayar, ¿no? Y a mí aquello ya fue lo que me cautivó, y dije, yo quiero hacer un grupo, yo quiero ser cantante, yo quiero estar en un grupo. Dedicarte a la música. Efectivamente. Y ellos, cuando tú les conoces en su salón, su sitio de ensayo, Los Continentales, ¿ya tenían éxitos, tenían discográfica o eran también los comienzos de este grupo? Yo creo que todos hemos empezado Estaban empezando, más o menos. Yo creo, eran instrumentales entonces, sí. y me acuerdo que el primer éxito que tuvieron se llamaba Don Quijote, y me acuerdo del disco, era un EP, estaba hecho precisamente la fotografía en la Plaza de España con la estatua de Don Quijote. Sí. Y ellos estaban, digamos, empezando, pero ya con una cierta... Vamos, ellos ya tenían un equipo, sonaban, que daba ya gusto hacían bolitos oírles, por allí, o ya estaban en salas, quizás, sí, ¿no? Había cerca de allí una que se llamaba Tokieder, y que era una piscina y que también... Pero tú no tenías edad para ir a verlos todavía. No, no, ¿verdad? Es que tú eres más joven que ellos, mucho más joven. No podías entrar. Pero en aquel entonces es lo que hablábamos con mis compañeros, que de repente a los 18
por ejemplo, Sí, sí. podías hacer una cosa y no podías ir a actuar. Bueno, por ejemplo. O sea, te cuento una que te habrás anécdota. colado de vez en cuando. Claro, una anécdota es que cuando nosotros, antes de llamarnos Fórmula Quinta, éramos Los Cambios, estábamos tocando en el Club Paraninfo, que era de Imperator y Paraninfo en Madrid. Eran dos salas importantísimas. Pero perdona, que es muy importante que no se nos pase. Los Cambios fue el primer grupo en el que tú estuviste como en dos formaciones, ¿no? Efectivamente. O sea, Los Cambios fue el primero. No, el primero fue un grupo que se llamaba Los Rostros. Sí, es que yo me he leído tu vida y me he quedado alucinada. Claro, Digo, madre mía, no lo esperaba. No esperaba tanto. Ya. Bueno, porque eso es aprendizaje, pero tanto Claro, salto claro. es aprendizaje. O sea, primero Los Rostros. Primero Los Rostros, que fuimos a un programa de Bobby de Glané, que no se me olvidará nunca, y a un concurso, y cuando nos escribimos, nosotros nos llamábamos The Faces. Bueno, Faces, ya ibais de modernos, ¿eh? Y entonces, cuando nos inscribimos en el concurso, el señor que estaba allí dice, ¿cómo os llamáis? Y yo dije, The Faces. The Faces. Y dice, ¿y eso qué quiere decir? Digo, Los Rostros. Dice, pues Los Rostros, que todavía no nos han devuelto Gibraltar. Mira qué y bueno. Entonces, directamente ya pasamos a ser Los Rostros. Pero entonces estábamos estudiando, te hablo que estábamos estudiando el bachillerato. O sea, ¿Y eres del mismo colegio? Teníamos 14 años, sí. Qué bueno. Sí. ¿Sí? Ya estábamos todos en San Antón, que hoy en día es el colegio oficial de arquitectos, el edificio entre la calle Foncarral y Farmacia, y ahora es el colegio desapareció, queda la iglesia, pero el colegio desapareció y todos estudiábamos allí. Pero éramos nada, estudiantes. Pero eso, bueno, luego continuamos hablando de a ver si sois los mismos que luego continuasteis juntos mucho tiempo y formáis el grupo. De Los Rostros vamos a... De Los Rostros, Tony y yo nos unimos, bueno, coincidimos en una Nochevieja en un hotel de Madrid que existe en la Plaza del Carmen todavía, el Hotel Yaveni. Y estábamos dos grupos tocando, Los Rostros y Los Jíbaros. Entonces resulta que al bajista nuestro y a uno de los guitarras, pues yo también tocaba la guitarra en Los Rostros, los padres dicen, se acabó esto, hay que estudiar y tal. Y nada, era ya la última actuación que íbamos a hacer con ellos. Y por otro lado, a los Jíbaros, joder, qué nombre, Dios mío. A los Jíbaros se les marchaba el cantante y el batería. Y entonces dijimos, oye, pues nada, pues nos unimos y ya está. Y entonces Tony, que era, digamos, el batería que teníamos con Los Rostros, que era, fue el Fórmula también. El Fórmula también, sí, claro. Pues ahí se formó por lo que fue la fórmula original, Tony y yo, con Quino, con Chefo y con Mariano. Y esos ya éramos los cambios que pasamos a llamarnos Fórmula Quinta una vez que firmamos el contrato con la compañía discográfica. A mí lo que me ha gustado de todo lo que he leído es que en vosotros se ha dado algo que habitualmente ni se produce tan tiempo ni de una cosa tan accidental, positivamente hablando, ¿no? Que alguien que estéis tocando, que realmente acababais prácticamente de empezar, llevabais muy poco tiempo, estéis tocando, llega Pepe Sánchez. Pepe Nieto. Pepe Nieto, perdón, el batería. Bueno, Pepe Sánchez es otro batería. Otro batería, pero Pepe Nieto, es verdad, Pepe Nieto. Siempre me confundo el nombre de los dos por ser los dos baterías. Pepe Nieto. Y de repente le llama algo la atención sobre vosotros. Sí. ¿Verdad? Sí. Y dice, esta gente tiene algo que engancha, teníais, supongo que lo que habéis mantenido a través del tiempo, una jovialidad, una informalidad que no tiene nada que ver, la informalidad con la falta de categoría profesional y de calidad profesional, es otra forma de utilizar la música. Y de repente os lleva a la mejor productora y músico que os ha podido llevar nunca nadie, porque todo el mundo hemos querido caer en manos de Marini Callejo. Correcto. Y cuando llega allí Marini Callejo con Pepe Nieto a veros actuar, ¿cómo se os queda el cuerpo? Porque claro, bueno, ella era ya importante. Claro, ella había lanzado a Los Brincos. A Los Brincos, claro. Y Pepe Nieto era el batería de Los Pequeñiques, que también eran unos fieras entonces, y lo siguen siendo. Sí, sí. Y nosotros, que por cierto, hablando de lo de las edades, yo entonces era menor de edad, tenía 17 años, entonces lo curioso que antes te iba a comentar es que
yo podía salir al escenario y cantar, pero no podía salir a la sala. A bailar. Me tenía que quedar en el camino. Qué curioso, ¿no? Sí, sí, eran. Son en fin, cosas, normas bueno, más sí, raras, cosas. pero era así. Y efectivamente, Pepe Nieto, estábamos allí, llevábamos los meses de verano. Habíamos empezado en el mes de junio, a finales de junio, que era cuando yo teníamos las vacaciones del cole. Claro, si es que erais estudiantes. Claro. Y entonces, pues esos llevábamos pues hasta septiembre, pero fue como a primeros de septiembre, finales de agosto, cuando aparecieron Pepe Nieto y Marini, Buah. y ni cortos ni perezosos nos ofrecieron un contrato, además, no con una compañía no, con la multinacional entonces, que era el Nova Más, que era Philips. Philips, sí. Claro, nosotros nos quedamos como alucinando Vería pepinillos, que se dice nada, ahora. ella vería la actuación vuestra y Claro, como era una claro. productora con tanta visual de las sí, cosas, sí. tanto visual de las cosas, diría, bueno, esta intuición que tengo me tiene que servir para algo. Claro. Yo no sé si dentro del reportaje que te vamos a dedicar ahora, habrán encontrado fotografías o algunos momentos que hagan honor a esa época, ¿no?, de los verdaderos comienzos. Qué Pero bueno. seguro que hay cosas que te van a interesar y a sorprender. ¿Lo vemos? Segurísimo. Sí, encantado. Vale, A ver. fenomenal. A ver. Es poco, ¿a qué sabe a poco? Sí, la verdad que sí. Además Te es que quedas han sido así, unos flashes, de repente he visto viendo. fotografías que, bueno, pues que ni recordaba. Y de hecho ha habido una de otra época mía y de otra, de la época de videojuegos, que me he quedado así un poco parado. Porque es que luego no podemos cortar, ir a pasarte el vídeo sobre los videojuegos, Claro, pero claro, también claro. tenemos que hablar de ello. Sí, o bueno, sea que... sí. Bueno, llega la época. magia de Marini Callejo. Efectivamente. Y ficháis con Philips. Fichamos con Philips, nos vamos a grabar nada más y nada menos que a Milán. Porque quieren haceros que cantéis, es que también me ha llamado mucho la atención, Sí. la música chicle, llamaban entonces. Bueno, sí, era la música que hacían los ¿cómo? Archis y tal. Pero no, pero verás, el primer disco era totalmente diferente, es el que digo que no funcionó en absoluto. Pero la idea, tú fíjate, era una idea descabellada. Si nos fuimos a Milán fue para grabar en unos estudios enormes, que se llamaban Fonicetra, con un ingeniero de sonido que se llamaba Plinio Chiesa, me acuerdo perfectamente, un estudio enorme, y de repente entramos allí. Marini había hecho los arreglos de una canción que se llamaba Mi día de suerte es hoy, y que nada más y nada menos estaban allí 40 y tantos músicos de la Scala de Milán. ¿Y vosotros? Y nosotros... ¿Cómo os quedáis? Pues imagínate, ahí nosotros 4 piolillos, y de repente ver aquello... Qué fascinante. Nos quedamos locos. Pero lo cierto es que el disco yo creo que era demasiado pretencioso. Tenía una obertura sinfónica, quisieron hacer algo muy una complejo, mezcla quizás, sí. ¿no? Y no funcionó directamente. ¿Y de ¿no? cuántos temas estamos hablando? No, grabamos 2 temas. Porque antes eran single, ¿no? Sí, antes En eran aquella single, época todavía efectivamente. era single. Entonces, grabamos Mi día de suerte es hoy. Bueno, grabamos más canciones. Lo que ocurre es que no se llegaron a editar, luego ya se editaron en un triple CD que editó Universal, recopilando cintas que andaban por ahí perdidas, ¿no? Pero digamos que que vieran la luz, fue un single, Mi día de suerte es hoy, en la cara A, y en la cara B una adaptación que hice yo de un tema de un grupo inglés que se llamaban Dave Clark Five. Se llamaba Vuelve a casa, Come Home, en inglés.
pero no funcionó absolutamente Qué nada. pena. Y fue luego cuando aparecieron, como digo yo, las dos hadas madrinas de la mano de Mariní Callejo, que los trajo, que eran Pablo Herrero y José Luis Armenteros. Para que veas la vista de Mariní, ¿eh? Totalmente. Decir, aquí creo que no hemos dado en el clavo, pero yo les mantengo porque convence a la discográfica, porque sigue confiando muchísimo en vosotros, en el estilo y la personalidad que teníais, y se busca la vida para ir a los dos compositores más grandes que ha tenido este país, vamos, o dos de los más grandes, que también estaba Augusto Algueró y muchos más, pero ellos... Yo siempre digo una cosa de Pablo y José Luis, y es que han sido los compositores más prolíficos, pero sobre todo más versátiles también, que ha dado el pop español. Es que estamos hablando de por decirte, un Eva María y una Fiesta de Blas, que hicimos nosotros, o un Cuéntame, bueno, muchas de las nuestras, pero es que luego hicieron Libre, Un beso y una flor, Libertad sin ira, de Jarcha, o sea, como una ola, que cantaba Rocío Jurado. Es una barbaridad, es que no ha habido nadie como ellos. Impresionante. Nadie como ellos. Digo ha habido porque se nos han ido hace muy poquito. Y lo que más me ha sorprendido, y esto es breve, es Pablo Herrero, que es el último que se nos ha ido de ellos dos. Qué sencillez. O sea, cómo un hombre con tanta sabiduría, con esa creatividad, tanto él como su compañero, como José Luis, ¿cómo pueden ser tan llanos, tan sencillos, tan cercanos? Es que es flipante. Mira, lo de Pablo, ¿eh? Para mí han sido los dos, y siempre me emociono cuando hablo de ellos, un ejemplo de vida, sobre todo un ejemplo de vida, porque lo que has dicho, su humildad, la discreción, el huir de todo lo que era el mundo de la farándula, de los medios, ellos eran la gente más sencilla, más humilde, más divertida, y yo creo que eso nos lo contagiaron al grupo. Yo creo que Fórmula, también uno de los secretos del éxito es que siempre nos hemos considerado pues como cualquier otra persona. Lo que pasa es que bueno, pues los que cantábamos y os han contagiado la sencillez, el dinamismo, la forma de mostrarse en el directo, y ahí ya conseguís vuestros primeros éxitos, porque es tan larga tu vida, Paco. Ahí no paramos. Vuestros primeros éxitos, principalmente por ellos. Claro. Ahí fueron seguidos. O sea, es que estamos hablando de la primera canción, que fue La playa, el sol, el mar, el cielo y tú, fue la primera que nos sorprendió en Palma de Mallorca. Estábamos tocando a diario en un club que había allí que se llamaba Los Rombos, y de repente recibimos un telegrama de la compañía, de Philips, diciendo acaba de entrar en listas, está en el número 5. Eran telegramas, claro, no eran WhatsApp. Claro. Venir inmediatamente a Madrid, empezar promoción. Promoción. Nosotros nos lo estábamos pasando en Palma de Mallorca, que dijimos que se esperen a que termine el verano. Que funcione solo. Y luego ya vamos. Y efectivamente no hicimos caso y nos quedamos allí. Me acuerdo que vino Mariní todo enfadada. Claro. Pero bueno, ¿pero cómo podéis hacer esto? Digo, pues estamos aquí muy bien, muy a gusto, y además teníamos un contrato. ¿Y cómo gestionando esto, Paco, que habéis sido, yo creo que de los grupos más sobresalientes de todos los de esta década en nuestro país, cómo de repente dice uno o dicen todos, estamos un poco saturados, vamos a hacer un parón en nuestra vida, pero no un parón de gira, sino un parón absoluto de Fórmula Quinta a lo que es nuestra vida, a la vida de cada uno en particular? ¿Cómo sucede eso? Puede ser un paso equivocado, no lo sé. Es fácilmente entendible. Primero porque estábamos... ¿Pero en qué año fue, Paco? Perdona, pues 1975. En octubre de 1975. Sí. Habíamos empezado en el 67. Y tú has dicho que éramos quizás el grupo más sobresaliente de la época. Yo no diría eso, pero sí que es cierto que sí que hemos sido el grupo, y somos el grupo probablemente que más se han, digamos, traspasado generaciones las canciones nuestras.
Cuéntame, tengo tu amor, busca un amor, Eva María, la fiesta de Blas, cuéntame, yo qué sé, muchas vacaciones de verano, que el año pasado hasta una película de Santiago Segura llevaba ese título y Nena Da Conte hacía la versión del Vacaciones de verano. Cuéntame, que la han versionado todos. Con la serie de televisión. La he cantado yo, hasta en Guateque Yeye. Mira, para que tú veas. Yo de Fórmula Quinta. Para que tú veas. Y eso es cierto. Entonces, también nos pilló en una edad en la que estamos hablando desde los 17 hasta los 25, en la cual nuestra vida cambió por completo. Todos nos habíamos casado, todos teníamos hijos. Que realmente no les habíamos visto crecer, y por otra parte habíamos viajado, estábamos siempre viajando. Fuimos el primer grupo que viajó a Latinoamérica. Íbamos a Venezuela, a Puerto Rico. Bueno, que viajó a Latinoamérica, que es muy importante decirlo, aunque tenemos que cortar nuestra fantástica conversación, pero esto lo decimos antes de hacer un pequeño descanso. A Latinoamérica con éxito y como figuras, porque era la época también que se cruzaban ambas cosas. En los grupos que eran favorecedores iban con éxitos y como figuras, y otros que iban de España a Latinoamérica porque aquí no tenían posibilidad de hacer una carrera. Esas son las dos cosas. Y todo esto lo vamos a ver después de volver de publicidad. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. Es más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato, muy importante para tu organismo. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, aptos para diabéticos, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Bueno, aquí estamos de nuevo. Porque esto no se puede dejar a medio camino. Es que es mucha diferencia lo que hablábamos, ir ahí como figuras, triunfar allí cuando todavía los artistas españoles notables no habían cruzado el charco. Eso también yo creo que os sirvió de mucho para la continuidad de vuestra carrera, incluso después de dejarlo y volver, porque no se han olvidado. No, en absoluto. Ahí seguís siendo unos dioses. En absoluto. Yo es algo que me maravilla ver en todos los mensajes que recibimos en las redes sociales actualmente, de todos los sitios, de Ecuador, de Bolivia, de Colombia, de Perú, de Chile, de Argentina, de México, por supuesto, Venezuela, de Miami, de Cuba. Es una locura. De hecho, seguimos y hemos prácticamente casi todos los años estamos. Por eso te digo. 2 años, que por unas cosas y otras no hemos ido. Pero por eso te digo que vuelve sigue todavía vivo ese recuerdo. Y te hablaba de eso, de que las razones del por qué nos separamos. Pues mira, primero por ya la saturación. Y también he de decir que porque se nos subió demasiado a la cabeza y dijimos, oye, ya hemos llegado a lo máximo. Al tope. Tenemos no sé cuántos discos de oro, hemos vendido no sé cuántos millones de singles. Nada, ya está. Pero luego también intervino otro segundo factor que también fue un poco el culpable, que fueron las críticas. Empezaron, como siempre, bueno, es que sí, son un tema comercial, es que son muy comerciales, es que son muy satura, que si horteras, que si no sé qué. Y les hicimos el corte de mangas y dijimos, fuera, pues ahí os quedáis. Pero por la crítica, ¿no? Sí. Que luego tiene mucha gracia porque es curioso. Ahora te harán la ola, después de años haciéndote la ola. Ahora es curioso ver cómo esas canciones, el Cuéntame, el Vacaciones de Verano, el Eva María, bueno, ojo, todas esas canciones que fueron aquí conocidas, pero es que nadie se paraba a escuchar las caras B.
el Solo Las sin ti. mejores. Claro. Toda la vida han sido Bueno, las caras B las mejores. No conocen nuestras discografías. Sin duda. No la conocen porque Bueno, la cara B era buenísima. Yo te diré, en Latinoamérica, es curioso, nosotros estamos clasificados, entre comillas, etiquetados como grupo romántico. Y es porque las canciones, las caras B, ese Ayer y Hoy, ese El Solo sin ti, ese El camino que lleva el viento, todas esas canciones son, allí han sido tan populares como aquí ha podido ser La fiesta de Blas, Eva María o Cuéntame o Vacaciones de verano. Y además es un encanto cuando vamos allí porque precisamente podemos cambiar el repertorio, claro, podemos hacer claro. Me falta su amor, yo qué sé, claro. Un montón de canciones. Pero que aquí no ha pasado hacemos. más gente, ¿verdad? Eso. Claro, es que decíamos... A más grupos y cantantes de aquí. Decíamos, nosotros decíamos, en la cara A va la canción que quiere la compañía que vaya. Claro. Y en la cara B pedimos perdón por ello. Sí, sí, sí. Entonces en la cara B poníamos las canciones que, bueno, pues que no es que no quiero hablar de calidad, de que tuvieran una mayor calidad, pero que eran canciones pues a lo mejor menos pegadizas, menos comerciales. Pero más formada. Yo recuerdo alguna, y además efectivamente, una de ellas, sí, sí. tú te encanta y la mencionas casi siempre, pero yo creo que son canciones construidas de una manera distinta. Claro. Al ser baladista, Latinoamérica son países totalmente promovidos por el romanticismo Sin duda. y las baladas, y bueno, les puedes meter pop, rock, pero ellos, su sangre y su sentir está en ese momento, ¿no?, de la historia. Entonces se vuelven locos con todo ese tipo de canciones. Pero luego lo curioso es que cuando volvéis, o sea, no volvéis y tú formas un dúo, el otro se va con no sé quién y forma otra cosa, o sea que el gusanillo, Paco, no se va del todo. No. Pero también qué riesgo de decir, lo dejamos, bueno, un poco por todo, ¿no?, pero también lo que nos pasó a nosotros también, que si horteras, que no sé qué, no sé cuántos, os satura y decís lo dejo, pero luego os dais cuenta de que la vida está ahí, bueno, la música está ahí. Hasta el punto y no lo puedes dejar. Que también es otra cosa curiosa, es que nosotros nos separamos en el verano en octubre del 75. Sí. Pero previamente en el 75 habíamos presentado en una cosa que hacía Uribarri en Palma de Mallorca, que era La Mostra, se llamaba La Mostra, y se llevaban, cada uno presentaba en primavera la canción que iba a sacar, digamos, cara al verano. Y me acuerdo que eran 2 o 3 días, no era un festival competitivo, pero lo que pasa es que al año siguiente pues, se daba el premio a la canción que más discos hubiera vendido, o que más, mejor dicho, que más dinero hubiera recaudado en la SGAE. Entonces era por la SGAE. Sí, sí. Y Tony, el batería, tuvo que ir a recoger el premio a la canción. Sí. Te estoy hablando del año que nosotros nos presentamos, estaba Juan Junior, perdón, ya se habían separado Juan y Junior, estaba Junior, Lorenzo Santamaría, Los Diablos, Tony Ronald, Los Payos, todos presentes. ¿Pero tú cómo fuiste ahí? Que yo me he fui perdido. como Fórmula Quinta. Como Fórmula Quinta todavía. Sí, como fue la última aparición, y presentamos el último disco nuestro, que fue Carolina. Sí. Bueno, pues Carolina fue la canción que más dinero recaudó en la SGAE ese año. Y al año siguiente, cuando ya estábamos disueltos, ya llevábamos un año separados, y yo incluso había sacado ya mi disco con Don Francisco y José Luis. Sí, qué nombre tan gracioso. Tuvo que recoger el premio a la canción más vendida. Que fue el solo por ello, por el premio. Solo a recogerlo, claro. Madre mía. Y después de toda esa aventura, porque también empezar otra vez, quieras que no es empezar de cero, porque la veteranía es un grado, pero es arriesgarte otra vez, aunque digas que siempre es por capricho o por tu ilusión, por cantar, tu vocación, pero casi siempre se espera solapadamente volver a conseguir si no el sitio de antes, que es muy difícil, tu sitio. Eso no os aporta éxito, después vuelves otra vez con Fórmula. Vamos a ver, efectivamente, cuando dejo Fórmula, una de las cosas que yo quería, también por falta de inexperiencia y de poca madurez, yo estaba muy dolido con el tema de la crítica, y entonces hice ese dúo con mi amigo, con José Luis, que seguimos siendo amigos, que ahora es conocido como Pepín Tré, una especie de humorista, monologuista,
también ¿Sigue? músico. Sigue. Sigue. Sí. Ahí sí que no le- Ayer estuve hablando con Pues él, no le he precisamente. seguido la pista a él, Bueno, fíjate. Y entonces hice ese dúo que Sí. la verdad tuvo unas críticas maravillosas. Tú te Ese quitaste LP, la espinita, yo me dijiste, quité la "Sara, yo la calidad pero- aquí". Pero no se vendió nada, Nada, claro. porque fue justo salió, me parece que exactamente el 20 de noviembre de 1975, es decir, el día que murió Franco. Sí, joder, qué Con mala lo suerte. cual, claro, con lo cual el país no estaba para música. Fecha. Y se dejó aquello. Sí. Luego grabé yo como solista una canción que tuvo un relativo éxito, que era Dentro de una botella, un LP, Qué bueno. pero que en el fondo era volver a hacer la música de fórmula. Y dije, y para esto he dejado yo fórmula. Ya, eso te iba a decir, que como yo he sufrido también, Claro, tú sabes, el dejar claro. a los mismos también estaba hasta las narices de críticas parecidas a lo que tú me cuentas, y quería iniciar otra cosa. Tú no has sentido, al igual que yo, la sensación de decir, "Uf, qué lucha titánica, Claro. qué lucha titánica, qué poco reconocimiento, no vale para nada lo que tú sientas, ni quieras decir, ni quieras hacer, porque tienes que volver al cauce natural, primario y primero"? Claro, pues cierto. Entonces, ¿Sientes esa...? Yo es que siento sí, un poco de claro, insatisfacción. Claro, es que por eso digo yo que ¿Sabes? De tristeza. Cuando grabo ese Dentro de una botella y me doy cuenta que estoy haciendo la misma música que hacía con el grupo, digo, esto no puede ser. Y entonces decido dejar la música y pasarme al otro lado del mostrador. Estuve como director artístico en Ahí CBS. vamos ya, ahí vienen luego las pues fotos. unos cuantos años. Sí. Cuantos años. ¿Y cómo te dio por eso? Pues porque en el fondo a mí me gustaba la música y yo, quería seguir vinculado con ella. Fue un acierto, ¿eh? Pues sí. Porque eso es lo que tenían que hacer con cultura. Claro. Que zapatero a tus zapatos. Eso es, y tú en eso CBS, es. como músico Eso y como sabedor de todo lo que engrana el mercado. Pues tuve muchísima suerte, te diré, porque era la época en que en CBS el director general, el presidente, era Tomás Muñoz, que era, estoy absolutamente convencido, y yo creo que todos los que hemos vivido esa época estamos de acuerdo, era realmente el que mejor conocía el mundo de la música, los gustos, las canciones. Era un tipo extraordinario, tenía un olfato para Pero el éxito mercado brutal. a nivel latino, español, Claro, es que ha manejado todo. Claro, de aquí, de estar de presidente en CBS, se marchó a Brasil y de Brasil pasó a ser el presidente de lo que se llamaba CRI-LAO, o sea, es decir, CBS a nivel Latinoamerican Operations, o sea, todo lo que eran los artistas latinoamericanos, que entonces ya Julio Iglesias se consideraba porque vivía allí, Sí, Roberto sí. Carlos, José Luis Rodríguez el Puma, todo lo que era Latinoamérica, Sí. él era el que llevaba todo. Y yo con él aprendí un montón, un montón. Y CBS fue para mí una escuela. Y aparte yo disfruté una barbaridad porque, Claro. pues porque conocía a artistas extraordinarios, Eso tiene que ser una italianos. Hice todas las versiones, yo era el encargado, lo que, Sí, entre de otras seleccionar, ¿no? Y hacer y la luego de criba. hacer las versiones españolas, o sea, entre comillas, dirigir Sí, las sí. grabaciones en español, pues mira, desde Sandro Giacobbe, Gianni Buah, Vella, Umberto Tozzi, qué gozada. Claudio Baglioni, Francis Cabrel. Todas las que estaban en la todas misma las que- compañía, pero en Italia. Efectivamente. Qué lujo. Y luego a nivel internacional, pues lo mismo, tuve muchísima suerte. Conocí a Gilbert O'Sullivan, a Billy Joel, a Maurice White de Earth, Wind and Fire, en fin. Y tú dirías, voy a ver yo si estaba- comparto y conozco compartiendo escenario. Estaba gozando como no te puedes hacer una idea. Te Y- verías allí de vez en cuando, no diciendo yo Sí, con este, joder. daría un concierto Bueno, con estos medios bueno, técnicos yo- como fórmula que fliparían. Con quien hice buenísima amistad fue con Roberto Carlos, curiosamente. Sí, Sí, qué hice muy bueno. buena amistad con él. Y con Gilbert O'Sullivan también, aunque eran Totalmente diferentes. opuestos. Pero sí, porque, ¿sabes lo que pasa? Que como yo había sido artista, nunca a ninguno les dije ¿Quién eras? que había sido artista Nada. ni nada.
Pero claro, yo tenía la sensibilidad del trato con ellos, claro. ¿no? Y yo creo que eso lo percibían. Y en el caso de Roberto Carlos, muy especialmente. Vino muchas veces a España y siempre quería que fuera yo el que estuviera con él. ¿Era muy supersticioso o es como dicen? Sí. A mí me han dicho que es Era tremendo. muy supersticioso, muy religioso. Sigue siendo, claro, igual. Y lo sigue siendo, sí. Me acuerdo que él nunca quería girar a la izquierda. Era una cosa muy curiosa. O sea, debe tener unas manías. Sí, era muy maniático y pero una extraordinaria persona. ¿Qué te iba a decir, Paco? Y cuando, como ya nos queda poquito tiempo, es que yo estaría... Bueno, tenemos que hacer otro y programa. Yo que me enrollo No, me encanta, tú sabes, las el juego que das y todo lo que nos cuentas. De repente cambia tu vida, sí, a nivel de, sí, digamos, de profesión, de empresa, bueno, y es lo que, esto ya brevemente es lo que sí, te coloca en esos años de dejar CBS y volver otra vez a decir, quiero el escenario, quiero volver a montar fórmula, y si no es fórmula, Paco Pastor, y ya es cuando empiezas todas, trabajas también con Diablos. Sí, bueno, ¿esa formación fue anterior? Efectivamente. ¿O después? Eso fue después. Fórmula Diablos. Yo dejo CBS porque me interesa muchísimo un mundo nuevo que es el de los videojuegos. Sí, que fue un acierto, por cierto. Monto una compañía, la compañía la verdad es que funcionó extraordinariamente bien, y cuando ya realmente estaba ya todo hecho, pues empiezo a echar de menos, efectivamente, la música. Y entonces, un poco por diversión, coincidimos en un programa que presentó Concha Velasco. Nos invitaron a Fórmula Quinta a cerrar un programa maravilloso, bueno, en el que estuvieron Village People, Donna Summer, un montón de gente, y nosotros cerramos el programa. En ese programa también participaron los Diablos. Yo todavía estaba en mi empresa de videojuegos. Y allí surgió, nos juntamos los Fórmula 5 originales, y hicimos un medley, un popurrí, cerramos el programa, bueno, y allí aquello ya empezó a surgir. Oye, ¿por qué nos juntáis? ¿Y por qué tal? Y Marga, la mujer de Agustín de los Diablos, dijo, oye, pero ¿y por qué no nos juntamos y tal? Y hacemos una gira, y entonces hicimos, bueno, pues Fórmula Diablos. En principio, yo, digamos, compaginando el tema de los videojuegos con las actuaciones, había cosas, me acuerdo de una vez que tenía un consejo de administración en Londres por la tarde, entonces yo estaba en una compañía multinacional que era Sega, y por la tarde estaba en un consejo de administración en Londres, y por la noche actuando en Santurce. Madre mía. O sea, que era una locura, una locura. Y al final, pues nada, decidí colgar, como decía yo, el traje de romano, y volver otra vez a la música. O sea, que la música, si haces un balance de toda tu vida, bueno, aparte que creo que es una vida riquísima, y sobre todo me admira cómo la has sabido manejar. Bueno, porque la vida me ha manejado a mí. No se sabe nunca, yo creo que tus pasos han sido inteligentes, quizás demasiado soñadores para montar el dúo, pero lo demás muy inteligente. Y en este momento estás disfrutando de lo que has realizado, de lo que has vivido, tu experiencia como empresario, tu experiencia como AR, ¿se dice? O como sí, AR. Tu experiencia como músico, como abuelo, como padre, lo tienes ya todo, y en este momento, antes de despedirnos, ¿esperas algo más diferente de la vida, o dices que el día me traiga lo que quiera? No, yo hace ya años que me asusta realmente el ser, que me da hasta reparo el decirlo, pero soy feliz. O sea, es decir, he hecho siempre lo que he vivido de aquello que me ha gustado. Tengo una familia maravillosa. Es verdad. Tengo unos nietos y nietas de 20 años y de 7, y de 5. Y con Mila. Y con Mila, mi mujer, que llevo pues toda la 53 años. Qué importante, años. Paco. Cómo me alegra verte tenido. Bueno, les mando a todos ellos un beso enorme, sabe que les tengo mucho cariño. Y Mila,
no sabes lo que has hecho de este hombre, porque Pues detrás sí. de un hombre hay una gran mujer. No, es que además Sin duda. probablemente si no hubiera tenido a Mila a Mila, mi lado, por las eso. cosas no me hubieran... Pues yo soy un poco loco y ella Por de vez en eso. cuando... Y ella dice, ven aquí, Paco, Claro, claro. que estas Sí, sí, cosas, sí, sí. esas cosas no hay que arriesgarlas. Cierto. Paco, muchísimas gracias, No, gracias por a haber ti y a compartido todos los- en el programa Tiempos serán tiempos esta hora maravillosa. Un placer. Y nos seguiremos viendo con los pioneros del pop. Seguro, Y seguro. seguiremos viéndonos en los escenarios, Sí, si todo va bien. ¿Qué os decía, amigos? Que este programa iba a ser del 10. Hasta la próxima semana en Tiempos serán tiempos. Un beso muy grande a todos.